Siendo nosotros docentes de lengua extranjera, es importante puntualizar en ciertos aspectos que se vuelven eje de nuestro ejercicio docente. Entre ellos, y uno de los más importantes, es el lenguaje, entendiendo este como un sistema de comunicación que se basa en signos y sonidos con los cuales se transmiten mensajes tanto de manera oral como escrita. Siendo este un elemento vital para la interacción entre los seres humanos, no fue un tema ajeno al interés científico, por lo cual importantes estudiosos dieron su concepción a través de sus experiencias y sus bases teóricas. De esta manera puntualizo en tres en especial. Para iniciar tenemos a Chomsky, quien define el lenguaje como la capacidad innata que tienen todos los seres humanos, para lo cual plantea la pragmática universal, situando así a la sintaxis como centro de investigación lingüística. De esta manera, la gramática universal se define como el conjunto de reglas innatas que permiten traducir combinaciones de ideas a combinaciones de palabras. Asimismo, Chomsky es el principal defensor de que el lenguaje es previo al pensamiento y por tanto lo condiciona, mencionando que es a través del desarrollo del lenguaje que el niño desarrolla sus propias reglas. Por otra parte, tomamos lo dicho por Vygotsky, quien afirma que el lenguaje es fuente de la unidad de las funciones comunicativas y representativas del entorno, y es una función que se adquiere a través de la relación entre el individuo y su entorno, pues ya posee las estructuras necesarias para adquirir así la comunicación verbal. Mientras Piaget concibe el lenguaje como una de las manifestaciones simbólicas, aunque es particularmente importante, señala que ésta sigue siendo limitada dentro de sus manifestaciones. Es necesaria la función simbólica para lograr el lenguaje y esta es la construcción, entendiéndola como la función para el poder representar algo por medio del significante. De esta forma, otro aspecto que también es importante en nuestro quehacer diario es la concepción de lengua, que a partir de Roman Jakobson se define como un sistema funcional caracterizado por una específica intencionalidad expresiva y comunicativa, mientras Saussure la define como un conjunto de convenciones necesarias adaptadas para la sociedad. De esta manera, y aterrizando ya estas concepciones a nuestro ejercicio, tenemos lengua materna, segunda lengua y lengua extranjera. Entendiendo la primera como la lengua que una persona aprende en su ambiente familiar y mediante la cual se comunica. Una segunda lengua en contraste con la lengua que se aprende en la comunidad que habita, por lo cual tiene acceso directo. Ejemplo de esto es el francés en Canadá. Mientras, la lengua extranjera es la lengua que se aprende en una comunidad en la cual no hay presencia mayoritaria de hablantes, lo cual quiere decir que es aquella en la cual el aprendiz no tiene acceso directo en su comunidad habitual. Ejemplo de ello somos nosotros que vivimos en Colombia, Bogotá, pues no hay hablantes de inglés en su gran mayoría. De esta forma pasamos al concepto de enseñanza, el cual se atañe a nuestro ejercicio, definiéndose así como las actividades realizadas conjuntamente mediante la interacción de elementos como el entorno, el objeto de conocimiento, el número de estudiantes, docentes, entre otros, resaltando lo mencionado por Mitchell y Miles sobre factores cognitivos y afectivos, y cómo estos intervienen en el proceso y el por qué ha de aprenderse una nueva lengua. Ya nos decían estos autores cuán importantes son estos factores y cuán grande puede ser la diferencia entre los procesos que los estudiantes llevan, pues si bien todos pueden estar en las mismas condiciones, la diferencia de sus procesos y resultados puede ser abismal. Acorde a esto, Krashen establece dos estrategias para desarrollar el manejo de una segunda lengua, estableciendo la adquisición como un proceso subconsciente en el cual prima el comunicarse. De esta forma, el aprendiz no es consciente de lo que ha adquirido, estableciendo así que no puede hablar de reglas, puesto que las ha internalizado. Mientras que el aprendizaje es distinto, concibiéndose así como el conocerla formalmente, siendo muy clara la función de las reglas y corrección de errores. De manera que esto es lo que están haciendo algunos de nuestros estudiantes. Ahora, ¿cómo podemos poner en práctica esto en contexto? En este momento, analizando mi experiencia que se refiere ahora a Science e inglés, he visto primordialmente que uno de los factores que más debo tener en cuenta es el factor afectivo. Cómo poder motivar a los niños,
cómo efectivamente hacer que ellos dialoguen entre sí, si quieren expresar sus ideas en inglés, pese a que estén temerosos en el tema, que no lo conozcan muy bien o que el manejo de la lengua no sea muy amplio. Así que esta parte es supremamente vital, por lo cual la metodología que use debe ir encaminada a sus intereses y edad. De esta manera también tengo en cuenta los temas que estamos viendo. Si bien hay una parte que es gramática, de reglas, hay una también que corresponde a situaciones problema que se trabajan en el aula, ya sea de contexto mundial o de contexto local, donde se habla de robots, futuro, de cómo sería la vida en 20 años, y precisamente tratar de aterrizar estas actividades a lo que hacemos todos los días es lo que precisamente le da sentido a toda esta serie de actividades. Pero, ¿cómo puedo hacer esto posible? Si bien retomamos el conocimiento que se tiene, es importante tener en cuenta el bagaje conceptual, sus puntos de vista que han escuchado en casa, cómo han visto y qué ha cambiado en la sociedad. Y en ese orden de ideas, su concepción de este tipo de eventos, para efectivamente entrar a analizar sus discursos y en ese orden de ideas lo que cada uno plantea desde su punto de vista. Ahora, nace otra inquietud. ¿Cómo enseñamos teniendo en cuenta esto en los contextos en los cuales trabajamos? En el contexto en el que me encuentro, hay niños que han tenido un acercamiento a la lengua. No todos, pero sí una parte significativa. Y en ese orden de ideas tenemos en cuenta que algunas de las actividades que analizamos efectivamente se han dado en otros países. Esto corresponde a una realidad tácita, en la cual es muy visible que este tipo de estudiantes tienen un nivel de competencia alto en la lengua. Contrario a lo que se pensaría, la gramática se enseña, pero la idea es precisamente, a través de lo que escriben y su producción verbal, pulir tanto su uso formal como la manera en la que se comunican y la asertividad de la misma, lo cual no quiere decir que se le deje de lado la gramática, pues se tiene en cuenta que es importante una adecuada estructura, adicional a que dentro de los estudiantes, el interés de los estudiantes está al usarla de manera correcta.